Van a ver en el gráfico de la diapositiva 11 cómo detectamos esos momentos. Siempre referido al supuesto o al momento aproximado de la concepción. Vamos a llamarlo de situaciones planetarias. En este caso, hay varias, vamos a tomar dos. Una es la situación entre la Luna y, abro gran paréntesis, van a ver que dice Mercurio. Sin embargo, está el símbolo astrológico de Venus. ¿Lo ven el verdecito? Ahora sí preciso que me respondan. A ver, ¿por dónde va? A la derecha está el recuadro en verde, dice situación Luna / Mercurio oculto. ¿Por qué Mercurio oculto? Acá. Cuando es Venus la que está en conjunción con la Luna, en Virgo. ¿Lo ven? Solo quiero saber si lo pueden ver. Este es un gran paréntesis, un gran corchete y enormes comillas, porque Steiner hizo una revelación acerca de la identidad de lo que solemos llamar los luceros, los dos luceros, ¿sí? Tanto Venus como Mercurio en alternancia son los luceros matutino y vespertino. Según Steiner, en algún momento del medioevo, para impedir que determinados conocimientos cosmológicos llegasen a manos inadecuadas, se intercambiaron los nombres. ¿Sí? Y en determinados círculos esotéricos, Venus pasó a llamarse Mercurio oculto y Mercurio a llamarse Venus. Esto es algo que naturalmente puede sonar chocante, crea confusión en un primer momento porque si tengo que invertir o intercambiar los nombres, ¿cómo queda la situación con el carácter de cada planeta, ¿no? En realidad el carácter no se modifica, simplemente el nombre. Es como si Sergio y yo nos cambiamos los nombres. Yo me paso a llamar Sergio y Sergio se pasa a llamar Diego. No significa que Sergio vaya a ser astrósofo, sino que solamente se va a llamar Diego. Ahora, alguien que no nos conoce nos puede confundir y pasar a pensar que Sergio es el astrósofo y yo soy el médico homeópata. Y en esa confusión seguimos con respecto a Venus y Mercurio. ¿Ok? Naturalmente queda a criterio de cada quien verse convencido o no. Para mí fue y sigue siendo revelador. Así que quienes trabajan y estudian conmigo tienen que hacer el pequeño esfuerzo de habituarse a esa situación. Como la de Luna, Mercurio oculto, al momento de la gestación de ese individuo que nació hoy, y que vamos a llamar como incipiente. Una conjunción es un momento en donde algo ya culminó y recomienza. Es nuevo. Y eso es muy importante, sobre todo cuando estoy haciendo un estudio de la cabeza y del sistema encefálico de alguien, de quien sea. La cuestión entre la Luna y Mercurio, las fuerzas que yo voy a tomar son nuevas para mí. Diferente, incluso opuesta, es la relación entre Marte y el Sol, que están en oposición, es una situación álgida, está sobremadura. No dije en ningún momento que sea ni buena ni mala. Me determina estadios. Primero de las fuerzas y segundo de cómo las voy a poder usar. Si son fuerzas nuevas para mí, las voy a usar de una manera. Si son fuerzas a las que yo ya estoy acostumbrado, que ya han formado parte de mí en otra existencia terrena, lo más probable es que florezcan, que aparezcan como un talento.
como una capacidad natural que decimos. Solemos, darwinistamente, llamarlo, de alguien lo heredó. Insisto, no quiero entrar en detalles. La cuestión es la filosofía y la lógica de esa relación es un poco diferente a como la presenta la ciencia natural. Sería que yo busco algún individuo encarnado que en su código genético responda a esa habilidad mía. No es que me pasa la habilidad o el talento o la capacidad, sino el andamiaje para yo volcarlo. ¿Sí? Sería al revés. Antroposóficamente lo conocemos como una media verdad arimánica. No es que negamos la participación de lo genético, sino que necesitamos recolocarlo, reubicarlo. ¿Ok? Sobre todo si nos vamos a dedicar a esta ciencia astrosófica, tenemos que tener muy en claro de qué nos sirve la línea genealógica en la que ingreso viniendo de una vida pasada y mis habilidades e inhabilidades también. No es porque mamá no haya sido tan brillante como papá que heredo de uno una cosa y del otro del otro. Sí, por karma, que no es mi caso, encarno como alguien brillante, necesito tomar los andamios de alguno del par que forman mis padres. Y ahí lo vuelvo. ¿Ok? Bien. Llegamos finalmente, aunque se trate nada más y nada menos que de la cabecita de alguien, a un primer diagnóstico general. Diapositiva 12, para que estemos todos a la par. Un primer ítem de un diagnóstico sería que sabiendo que la cabeza es la metamorfosis del sentir y del actuar en una vida pasada, las relaciones de fuerzas entre planetas, los aspectos, indican cualitativamente el tipo de pensar que el individuo dispondrá en esta. Voy a volver a repetir, para todo buen antropósofo la libertad, que se deriva en una libertad del pensar, en este caso estudio de la cabeza, ¿no? Va a estar no delimitada o exigida desde lo externo, en principio, sino de los factores que compusieron esa cabeza. Tomemos la primera situación planetaria, la Luna en conjunción con Mercurio oculto. Puede estar indicando un inicio de la habilidad reflexiva del pensar. También sabemos que, a ver si lo hago breve, la función del cerebro, que sigue estando dentro de la cabeza, es en realidad el último paso de todo el proceso mental que me lleva a pensar. No es el cerebro el que piensa, sino que es gracias al cerebro que consigo tener noción clara de lo que estoy pensando. ¿Sí? Y para eso el cerebro físico tiene que poder reflejar, espejar. Es un aparato reflectivo. En realidad pienso con todo mi cuerpo, sobre todo con el cuerpo etérico. ¿Sí? Hago mención de esto porque si no llegamos a la falsa o errónea conclusión de que el cerebro es el que piensa. El cerebro no es el que piensa, soy yo el que utilizo todo mi cuerpo etérico para pensar y dirijo el contenido de ese pensar hacia el espejo del cerebro y ahí soy consciente de lo que estoy pensando. Recién ahí.
¿Okay? Naturalmente es necesario el cerebro. Siendo la relación entre Luna y Mercurio, que ahí sí compartimos algo como con la astrosofía clásica, que nos ofrece durante la gestación todo lo que tiene que ver con el desarrollo inteligente y hasta intelectual, recién comienza para este individuo. Es inicial. ¿Estoy queriendo decir que va a ser tonto? No, no estoy queriendo decir que va a ser tonto. Para nada. Pero va a ser muy diferente su capacidad de despliegue inteligente a alguien que, por ejemplo, comience la construcción de su cabeza con una luna en oposición a Mercurio. Una gran diferencia, gran diferencia. La oposición entre Marte y el Sol indica un estado de máxima madurez. Es la misma relación que podemos observar entre la luna llena y el Sol, casi como hoy. ¿Mm? Todavía no está llena del todo, pero es por ahí. Es algo que el individuo trae de esa otra vida, la del pensar independientemente. Nosotros en astrosofía relacionamos la capacidad de ejercer lo que fuera autónomamente en base a las fuerzas de Marte. Marte es el que nos capacita a hacer las cosas por nosotros mismos, sin estar dependiendo de otros, tanto. Pero de un modo mucho más gráfico o representativo que intelectual. ¿Por qué más gráfico? Porque de Marte también obtenemos los rudimentos de un cuerpo astral. Es el que nos permite representar cosas mentalmente. El proceso mental debería poder dividirse entre representación gráfica y alineación intelectual de las ideas, donde no preciso imagen. Steiner diría pensar en palabras. Sobre pensar en imágenes, el mayor ejemplo, también revelado por Steiner, fue Goethe. Goethe no pensaba concepto tras concepto, tras concepto, tras concepto, como hacía Hegel, por ejemplo, sino en imágenes. Este está mucho más relacionado con la fantasía. Esa capacidad de representarnos imágenes por dentro nuestro o mentalmente dependen del cuerpo astral. De la esfera de Marte obtenemos los rudimentos de un nuevo cuerpo astral antes del cambio. En este caso, durante la concepción de la formación de la cabeza, tenemos una oposición Marte-Sol. Es decir, que la capacidad representativa de lo que nosotros trabaja en la cabeza como cuerpo astral ya fue ejercido mucho antes. No tanto así la cuestión intelectual. ¿Está bien, está mal? Depende. Hay que ver cómo se va a desenvolver ese individuo con esas herramientas, sobre todo en el primer septenio. Pedagógicamente, al estilo Waldorf, no habría que insistir que un niño así sea forzado a grandes cuestiones mentales, por lo menos durante el primer septenio. Sí, todo lo que sea actividad de juego y artística, que estimula la fantasía. Si fuese otro el caso y yo observase una luna en oposición a Mercurio, no tendría tanto problema en guiar a ese niño hacia una cuestión un poquito así más intelectual, poquito.
que esa capacidad representativa está enfatizada, vemos a Venus oculto, es decir, lo que conocemos como Mercurio, por delante del Sol. Eso es una imagen que yo insisto mucho en mis trabajos de equipo, de definir bien cuáles de los dos luceros están por delante del Sol y cuál está por detrás. En este caso, al que llamamos Venus oculto está por delante, Mercurio junto con la Luna está por detrás. Por delante y por detrás, con respecto a la formación de la cabeza, tiene que ver con lo que más adelante en la vida vamos a utilizar de la parte frontal o de la parte posterior o la nuca. Esta es la que está relacionada a la toma de conciencia, esta parte de atrás de la nuca es la que permanece en lo inconsciente. Nos quedan los lados, pero tampoco quiero irme demasiado por las ramas. Agrego a que, como estamos trabajando sobre un prenatal y todo se mueve, esa situación de los luceros va cambiando. En 9 meses se modifica muchísimo. Y eso después se va a reflejar en la biografía. Cómo alguien utiliza su pensar de manera libre, individual y personal. A todo esto, y ya resumiendo, ¿qué nos queda a considerar de ese mundo externo? Porque ese mundo externo está y no lo podemos ignorar. Sería necio decir, no, bueno, todo depende de mí y no hace falta más que saber cómo fui conformando ese cosmos interior para tener una idea más clara de los altos y bajos en mi biografía. Sin embargo, eso es mirar con solamente un ojo. El mundo externo tenemos que considerarlo, pero lo vamos a considerar desde otro punto de vista, que es el del punto de vista de la época en que encarnamos. Y aquí hay otra gran diferencia. Ahora estamos en la diapositiva 13-14, evolución histórica. Diferencias entre signos y constelaciones. Este es un punto bien difícil. Primero porque es muy amplio. Segundo, porque no estamos acostumbrados a considerar los cambios históricos en relación a lo cosmológico. ¿Cómo interviene lo cosmológico entre la diferencia de una época histórica y la otra? Aprendemos, en este momento de la evolución, aprendemos historia en forma lineal, un suceso tras de la otra, de lo más primitivo a lo más sofisticado, digamos, así, más complejo, ¿no? Y en eso consiste el avance para la historia, tal como se nos presenta hoy en día, de menos a más. Y en realidad eso es también antroposóficamente visto una media verdad animal. En realidad, en otras épocas teníamos a disposición incluso herramientas más espirituales de las que tenemos a disposición hoy en día. Teníamos una clarividencia, por ejemplo, que la tuvimos que perder, sacrificar para desarrollar esa libertad a la que me estoy refiriendo desde que comencé mi exposición. Por un lado, estábamos espiritualmente mucho más desarrollados, pero éramos mucho menos libres de lo que somos hoy. ¿Cómo se explica eso históricamente desde el punto de lo cosmológico? Y ahí entra en consideración 2 tipos de funciones solares, no una sola. Acostumbramos a observar al Sol, esto dentro de lo que es el estudio astrológico, ¿verdad? Moviéndose muy cansinamente, paso a paso, por los 12 signos zodiacales. Lo máximo que puede llegar a distinguirse allí es la variación en etapas
sí, en lo que se llaman en etapas estacionales, primavera, verano, otoño, invierno. Que mucho con el discurso astrológico no tiene que ver, porque la astrología también perdió conocimiento sobre el significado de lo que es nacer en primavera, nacer en otoño, ser gestado en invierno o ser gestado en verano. Perdió absoluto conocimiento de eso. Para nosotros es muy importante, desde ese punto de vista del ciclo anual del Sol. Quienes hayan leído las conferencias sobre el ritmo anual del Sol y la respiración de la Tierra, de Steiner, van a entender lo que estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo, perdón. Pero hay otra función de ese Sol, que es la de llevarnos a todo el conjunto del sistema solar de una constelación a la otra. Y aquí se produce la confusión, porque las constelaciones de las estrellas fijas, como se le llama en astronomía, tienen el mismo nombre que los signos, ¿verdad? Es decir, existe el signo de Aries y la constelación de Aries. Técnicamente hay una manera muy fácil de distinguir entre signo y constelación. Si yo salgo afuera y el espacio abierto y quiero observar el signo de Aries, no voy a ver nada. ¿Por qué no voy a ver nada? Porque se llama signo de Aries a un segmento del traslado del Sol por la eclíptica. Ahí no hay ninguna estrella, no hay ninguna galaxia, no, nada que forme parte del signo de Aries. Para ver estrellas y galaxias y constelaciones que forman parte de Aries, tengo que voltear mi mirada hacia la constelación de Aries. En primer momento, yo sé que es un poco difícil hasta de imaginar, como que no hay nada en Aries. Bueno, habría sí, y esta es una de las grandes diferencias, hay memoria evolutiva en el signo de Aries. ¿Qué quiere decir memoria evolutiva? Antroposóficamente sabemos que todo lo que forma parte de la cabeza, no tanto el sistema, lo encefálico nervioso, sino la construcción de la cabeza, es la más antigua de todas, evolutivamente. Comenzó allí por aquellos lejanos momentos de la evolución, en cuanto la Tierra fue antiguo Saturno. De ahí toda la cabeza. De ahí que el cerebro espeje. ¿Por qué el cerebro puede espejar los resultados del pensar y nosotros volvernos conscientes? Porque llevamos un antiguo Saturno a la cabeza. Y cada vez que el Sol pasa por el famoso punto vernal, es decir, los 0 grados de Aries, todos los años, y vuelve y da toda la vuelta en 365 días, lo que el Sol hace en esa dirección es rememorar el arquetipo, los prototipos o los patrones que confeccionaron todo el cuerpo físico que tenemos hoy a disposición. Algo todavía recuerda la astrología clásica, en tanto designa Aries un tipo de relación con la cabeza, y a Tauro con la garganta, y a Géminis con los brazos y los pulmones, y seguimos, hasta los pies en Piscis. Pero nosotros como astrósofos tenemos que poder justificar una relación entre el signo de Aries, que tiene que ver con una repetición constante del paso del Sol, que asegura que haya una cabeza por cada vez que se inicia una gestación. Si no sucediese eso, naceríamos sin cabeza. Algunos parecen que lo hubieran logrado, pero no es el caso. También tienen cabeza. No la usan, pero es otra historia. ¿Ok? Y
a ver, aquí, en el cuadro comparativo, tenemos una gran diferencia detectable entre el valor que le damos nosotros tanto a los signos como a las constelaciones. Ahora paso a explicar lo que significan las constelaciones para nosotros. Para la astrología es aleatorio, da prácticamente lo mismo que sea la constelación de Aries, que sea el signo de Aries, o la constelación de Libra y el signo de Libra, porque ignora la doble función del Sol. Tiene una doble función. Todos los planetas tienen una doble función. No voy a entrar en detalles tampoco en eso porque nos iríamos muy, muy lejos. Y este conversatorio terminaría la semana que viene. Y no queremos. Simplemente ignora la función del Sol como agente anual. Anual es lo que contabilizamos como 365 días en una dirección. Y estelar es otro movimiento del Sol que solamente podemos constatar si lo calculamos. Y les voy a decir, 365 días no sé, sinónimos de un año, ¿verdad? Ahora, para el Sol avanzar en todo el grupo, no solo del sistema solar, sino de la zodiacal, su órbita, en dirección a una constelación, lo hace de manera inversa, es decir, hacia la derecha, en sentido horario, y precisa de 72 años. Y de ahí obtenemos lo que mencioné al principio de mi exposición, porque el promedio de vida humano son entre 70 y 72 años, y es la luna durante la gestación la que se encarga de asegurarnos ese promedio. Ahí, el significado de la luna al significado del Sol. El traslado de todo el sistema solar, incluso de la rueda zodiacal, hacia la derecha, no lo podemos ver tan simplemente porque precisaríamos estar observando el cielo constantemente 72 años. Más bien que precisaríamos un heredero que continúe la investigación por nosotros. Astronómicamente se sabe, no es que no se sepa, la astrología no consigue unificar una situación con la otra porque no entendió el conocimiento. Steiner nuevamente, después de mucho insistir con respecto primero a lo que es el recorrido del Sol estacional, y ese va de este a oeste, y el otro recorrido estelar que va de este a oeste, de oeste a este, perdón, al revés. Y hay una diferencia en la velocidad y en la cantidad de tiempo. El primero es perceptible, todos cumplimos años y vamos sumándole porotos al currículum. Y en el segundo caso, bueno, a los 72 años no sé qué ganas tendríamos de estar viendo cómo se movió todo el conjunto zodiacal, ¿verdad? Yo creo, para que nos sea suficiente el entusiasmo, también lo tenemos que cargar en el chip antes de nacer, si no, no hay manera. Bien. Entonces tenemos que la astrosofía diferencia muy claramente entre lo que es ciclo anual y el estelar por las constelaciones. Ese paso tan lento del Sol de una constelación a la otra es lo que se llama el cambio de eras. Porque para el Sol atravesar una constelación completa, que vamos a contabilizar con como 30 grados también de distancia, va a precisar de 2160 años. ¿Y cuál es la diferencia cualitativa entre constelación y signo?
que durante un año estacional, con todas sus estaciones, van naciendo seres que van a tener el mismo tipo de cuerpo. Van a tener una cabeza, van a tener un sistema rítmico, van a tener extremidades. Cabeza, rítmico, extremidades. Cabeza, rítmico, extremidades. Ahora, en 2160 años, el uso que se le va a dar a esa cabeza, a ese rítmico y a ese volitivo va a modificarse. Son las constelaciones de donde la humanidad obtiene impulsos culturales. Enorme diferencia entre signo y constelación. No da lo mismo que encarnemos mientras todo el sistema solar, el zodíaco etérico, está bajo la influencia de, vamos a poner la constelación de Tauro, que bajo la influencia como estamos hoy, aquí sí voy a tener que dar algunos detalles más para explicar por qué, bajo la influencia de la constelación de Piscis. En promedio, es también dicho por Steiner, aunque sus propios estudios kármicos quizás contradigan esa primera, ese primer establecimiento de un promedio de cantidad de encarnaciones por era, ¿sí? Que serían 2 encarnaciones por era, en la que variaríamos de género, sexo, ya no quiero llamarlo, no sé cómo llamarlo porque hay tantas maneras de llamarlo, simplemente una encarnación femenina y una encarnación masculina. Sería alrededor de un lapso de 1080 años, sería la mitad de los 2160 años. Si es siempre así, Steiner mismo dice que no. Pero toda excepción valida la regla. En fin, insisto, no quiero ramificarme demasiado porque las confusiones se producen muy rápidamente. Mencionado esto, lo que quiero aclarar con respecto a la contabilización, tanto matemática como histórico-evolutiva, de qué constelación nos está influyendo hoy, en astrosofía nos basamos en los datos ofrecidos por Steiner de la subdivisión de los periodos terrestres. Para quien no conozca el material antroposófico, les va a resultar un poco difícil entender rápidamente a qué me refiero. Nosotros nos encontramos evolucionando en este momento, hoy es el 24 de junio de 2021, pero formamos parte de un segmento evolutivo en particular que llamamos quinta época post-atlántica. Es como una especie, deben imaginárselo como un racimo, del que se van desprendiendo uvitas. Y cada uvita es un segmento de un periodo evolutivo mayor. Así que la contabilidad o cálculo astronómico de Steiner nos sitúa como comienzo de la era de Piscis en el año 1413. Contra lo que se propone en la mayoría de los medios y ámbitos astrológicos, que estamos en los albores de la era de Piscis, bueno, simplemente cada quien tendrá que saber cómo justificar su punto de vista y a cuál adhiere. Yo adhiero al antroposófico. ¿Sí? Es decir, que para mí no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la experiencia de la era de Piscis. Sería alrededor del 2300, por ahí. Eso sería la mitad. Para el 3500 estaría finalizando la era de Piscis y comenzando una nueva cultura, la cultura de Acuario. Y ahí
ese sistema trimembrado que hemos estado describiendo va a ser usado de una manera diferente. Porque va a ser la constelación de Acuario la que nos va a estar, sí, proporcionando en términos steinerianos, una nutrición espiritual sobre la cual basar una civilización, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sí? Las dos. Concluyendo y sacando conclusiones, vamos a decir que es la misma evolución histórica humana la que exige una modificación constante del modo en que observamos la relación hombre-cosmos. Tomemos el caso que acabo de mencionar. Tenemos 2160 años en las que recibimos impulsos espirituales sobre nuestro desarrollo cultural desde una región del cosmos que llamamos constelación de Piscis. Y ese lapso de duración también tiene un punto álgido, que es el que mencioné recién. Hacia el año 2300, nuestra quinta época postatlántica, en conjunto con la misión de desarrollar el famoso alma-conciencia, va a haber llegado a su punto de florecimiento. Y a partir de ahí va a empezar a menguar. Y en la medida que mengue ya se van a estar preparando los rudimentos de una nueva era. De ahí que lo que tomamos del cosmos en una era no va a ser lo mismo en otra. Mis capacidades espirituales, me sigo refiriendo al pensar, al sentir y al actuar volitivo, también van a ser modificadas. Por eso muchas veces cuando se hacen las cartas natales, no sé, de un emperador romano famoso o de un filósofo, no se está teniendo en cuenta la constelación vigente. No podemos comparar a un filósofo de hoy con Aristóteles. No tiene sentido histórico. Que Aristóteles o Parmenides pensaban mejor que muchos de los que hoy se consideran filósofos, seguro, pero estaban bajo otro estímulo cultural. Nosotros no. De ahí que se vuelve un arma de doble filo, ¿no? Querer hacer comparaciones en lo que respecta a las capacidades espirituales del ser humano. No es lo mismo si yo retrocedo o si yo avanzo. No van a ser las mismas capacidades espirituales en el año 7000 que las de ahora. Ni hablar que ya para esa época futura la luna no va a estar ahí donde está. Bueno, en fin, un montón de elementos aledaños a los que no tenemos tiempo ahora para discutir. Pero todo eso tiene que ver con esto que les estoy intentando explicar. Básicamente, el carácter tradicionalista de la astrología clásica es el que impide una renovación de dicha visión. ¿Sí? Tercero, todo intento de antroposofizar la astrología, ¿qué quiere decir antroposofizar? Es tomar los estándares astrológicos y disfrazarlos o maquillarlos con vocabulario antroposófico. Eso existe. Eso existe. Lo que da como resultado un brebaje muy particular. ¿Sí? Porque es un diagnóstico fatalista que suena a Steiner. Y la verdad que a veces provoca dolores estomacales. Bueno,
Todo intento de antroposofizar la astrología acaba frustrándose, pues la astrosofía solo puede construirse desde los cimientos de la ciencia espiritual y no contrario. Esa es otra gran dificultad, sobre todo para los astrólogos, pero sucede muy a menudo con antropósofos que se dedican a la astrología. Tienen una gran dificultad para entender mismo lo que la astrosofía de Suger está queriendo proponer. No, directamente no entienden. Se produce como una especie de blackout y dejando de lado otras razones a las que no quiero tocar. Para finalizar la exposición, voy a decir que es innegable el estado básico y primario de esta cosmología antroposófica. Lo es. No está todo lo desarrollada que debería estar. Por motivos y justificaciones, tampoco voy a entrar ahora en discusión, pero es un hecho. Tanto como lo es el determinismo obsoleto de la astrología clásica. Bien, espero haber sido lo suficientemente claro en todos los ítems. Ya ven que, aunque sean 3, hay mucho para abarcar en cada uno. Y a su vez, los 3 interactúan o tienen que ver entre sí. Agradezco la participación, la paciencia y el buen entusiasmo. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, realmente muy profundo, y bueno, acá tenemos gente asistente que te conoce y ya están acá diciendo que sos siempre un capo y demás, así que evidentemente tienen idea de tu trayectoria, ¿no? Vamos a ir un poco a lo que se escribió aquí en el chat, a ver si podemos buscar y rastrear alguna pregunta de las que ya habían surgido hace un momento. Bueno. Como por ejemplo, a ver. Están preguntando, Liliana, ¿es necesario hacer primero astrología? ¿O se podría llegar a comenzar directamente con astrosofía? A ver, Liliana, yo te aconsejaría que empieces por antroposofía. Primero y principal. Sin esa base antroposófica, todo lo que acabo de explicar no te va a llevar a ningún lado. Creo que vas a terminar mucho más confundida que antes de empezar. Todo el material a disposición que dejó Billy Sucher está basado estrictamente en la antroposofía. Sobre todo la rama cristológica, ¿sí? Que es algo que la astrología clásica y convencional, bueno, no dispone de ningún tipo de herramienta para explicar nada. Así que mi consejo sería empezar con todo el mejor entusiasmo y la buena voluntad de tu metabólico a aprender los peldaños básicos antroposóficos. Involucrarte con alguno de los grupos online, intentar, no sé, conseguir literatura, online también en cualquier cantidad. Pero ese sería el primer consejo, y no es solamente para Liliana, va para todos y todas y todes. Muy bien. Aquí, quiero hacer una connotación personal, no es que me guste hablar de mí, quienes me conocen lo saben, pero para que les ayude a entender. Yo hace 6 años que me dedico a la astrosofía de Sucher, ¿no? Pero si yo no hubiese tenido el respaldo de muchos años
de estudio antroposófico en seco, no hubiese podido sostenerme ahí dentro de esa astrosofía, no hubiese entendido nada. ¿Sí? Para quienes me conocen y los que no, yo hace 24 años que me dedico a la antroposofía. Y precisé todos esos años de intenso entrenamiento antroposófico de todas las ramas que puedan formar la antroposofía, no una sola, para desenvolverme con facilidad en la propuesta de Suger. Y eso es lo que yo ahora sí lo quiero decir abiertamente, porque no es una crítica, es un hecho real. Muchos de los que se dedican, y de buena fe, a la antroposofía, se especializan. Bien son pedagogos, bien son biodinamistas, bien son médicos. Y esa especialización les impide desarrollar una flexibilidad natural entre un tema y el otro. Y en astrosofía los tenemos que manejar todos. Todos. Por eso, en un determinado momento de lo que era mi grupo de estudio, nos dedicamos a leer 2 ciclos de conferencias enteros, el de fisiología oculta y el de la agricultura biodinámica, o agricultura de Steiner, como se la conoce. No se puede avanzar si uno no maneja un nivel y el otro no. Aquí hay una pregunta de Verónica. Sí. Ella está planteándose, ¿qué pasaría en el caso de que un niño, persona, haya nacido en forma prematura y el tiempo gestacional ha sido menor? Supongo que se refiere al tema de ir a buscar el punto de la concepción con los 10 ciclos lunares. Quizás en este caso habría que buscar menos, o sea, hacer un proporcional, ¿no? Buen tema el preguntado por Verónica, porque lo hemos debatido mucho en mi equipo de estudio, porque también nos dejan claro cómo varían las circunstancias humanas según la época. Y no hace falta ir tan atrás en el tiempo para ver que la criatura que nacía prematuramente no tenía muchas chances de continuar en la encarnación. Por lo general, una criatura prematura, un fallo en el parto durante la gestación, ponía en peligro la vida del niño y la de la madre. ¿Cuántas mujeres murieron? Hasta siglo XIX, comienzo del siglo XX, hasta que la tecnología vino de alguna manera en ayuda de esas necesidades biológicas. ¿Qué es lo que sucede si una criatura continúa su última etapa de gestación en una incubadora? No lo puedo decir, porque no hay ningún instrumento físico que permita constatar que la gestación sigue relacionándose con el cosmos, una vez que salió del vientre materno. Para que se den una idea, los biodinamistas me van a entender muy bien. El vientre materno es como el cuerno de la vaca que se usa para los preparados. Si no pasa por la construcción, la construcción dinámica de ese cuerno, que es lo que permite que las fuerzas cósmicas entren adentro del cuerpo de la vaca, hasta el estómago, el preparado no tendría ningún valor. ¿Qué es lo que sucede en el caso de una criatura que nace prematuramente, es colocada en un incubador y termina de gestarse allí? No te lo puedo decir, Verónica, porque es algo muy nuevo. Uy, acá hay preguntas que ya se meten de una manera muy, pero muy como más profunda, ¿no? Se ve que está generando mucho interés esto, seguramente. A ver,
Acá Hecho dice, de dos preguntas Sandra, ¿no? Sandra está preguntando, ¿cómo se articula el destino que está incrustado en el cuerpo físico y el temperamento? ¿Ese destino es posible modificarlo? Y la segunda pregunta que hace Sandra es, ¿cómo funcionan las fuerzas formadoras cuando hay un embarazo de gemelos? Mm, Qué linda mm. pregunta, hermosa. Son tres preguntas en realidad. Son Sí. tres preguntas. A ver, la primera, el temperamento. Repetime, por favor, Sergio. Sí, dice, ¿cómo se articula el destino que está incrustado en el cuerpo físico y el temperamento? ¿Ese Hasta ahí, destino hasta ahí, es hasta ahí, hasta ahí. posible? Ahí va, Hasta modificar. ahí. Bien. Ah, muy buena la pregunta, porque si hablamos de identificar, difícil identificar algo que también traemos de una vida pasada. Pongo como ejemplo lo que se revela Steiner con el temperamento colérico. Por lo general, siempre hablando en términos generales, un temperamento colérico se debe a que la persona en una o varias vidas pasadas pasó por muchas experiencias. ¿Sí? Y en el resumen de todas las experiencias que tienen de una manera u otra que ser revividos en esta, que es lo que no llegamos a percibir cuando revivimos, reexperimentamos eso, pero lo hacemos en un tiempo muy breve, mucho más breve que las vidas pasadas. Es donde se forma el colerismo. Sería una de las razones por las cuales alguien es colérico en esta vida. ¿Sí? Y más allá o sea, de poder discernir cómo se está formando el feto a lo largo de la gestación, todavía no ha habido otro que está en el que pudiese ver clarividentemente vidas anteriores. O sea, yo tendría que saber cómo fue la vida de ese u otro individuo para determinar si va a ser colérico, melancólico o flemático. Eso no estoy capacitado para decir. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Cómo funcionan las fuerzas formadoras en el caso de un embarazo gemelar? Uh, buena pregunta. Porque según Steiner, en discordancia con lo que dice la ciencia moderna, que gemelos se forman de dos óvulos, Steiner dice que se forman de uno solo. Tampoco, no tengo manera de pedirle a ningún embriólogo que me lo confirme porque no conozco a ninguno. Sí te puedo decir, Sandra era, ¿no? Sandra, sí. Que aquello que mencioné que sí hacemos, sí nos es factible determinar en la diferencia entre el tiempo en que se fecunda el óvulo y en que ingresa el yo que va a encarnar. Hay una diferencia, de a veces hasta 14 días. ¿Mm? Tendría que entrar en más detalles de los ítems de la regla hermética, se me va a hacer demasiado largo y muy confuso. En el caso de gemelos, y puede constatarse cuando los gemelos uno es mujer y el otro es hombre. Hay una diferencia en el tiempo que cada uno elige para ingresar a los dos embriones, dependiendo de la fase lunar también. Es decir, para tener un cuerpo masculino hay que ingresar al embrión que ya está siendo gestado durante una determinada fase, y para ser varón lo mismo. Lo que se conoce como sexo biológico, estoy hablando, sexo biológico. Vieron que fácil decirse por las ramas porque todo lleva a otra cosa, ¿no? Todo puede ofender a todo el mundo. No, está muy bien, hay que aclarar.
Pero en el caso de mellizos o gemelos, en el que hay una diferencia de sexo biológico, uno puede estar seguro que hay dos momentos diferentes en el acoplamiento de el ego que va a encarnar al embrión. Y cada embrión, obviamente, cada ego hace uso del éter, ¿sí? Que trae o que recopiló durante su descenso por las esferas espirituales. No toqué el tema porque también es muy amplio, pero Silentio, Sofía de Roster lo van a entender más claramente. ¿Sí? La formación de un cuerpo astral y de un cuerpo etérico que van a acoplarse al físico, uno lo va cosechando, digamos, en un largo peregrinaje por esos mundos de las esferas planetarias. ¿Había una pregunta más? Sí hay, sí, sí, a ver, ya voy acá. Liliana vuelve a preguntarnos. Si mi pensar, mi sentir y mi actuar se relacionan con mi vida anterior, ¿hasta dónde podemos hablar de libertad o de pensar libre? En la manera, del momento en que ejerces un pensar autónomo. Porque sos libre, Liliana, también de pensar las cosas de otra manera. Ahí sí entra en cuestión el mundo externo como época. La época te va a ofrecer otras cosas para pensar, de las que vas a sentir de manera diferente e incluso te lleven a actuar de otra manera. ¿No? Todos sabemos que, según la antroposofía también, esta es una era muy materialista, ¿verdad? ¿Qué sucede con individuos que han tenido encarnaciones, no sé, en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto? ¿Qué pasa? Y para eso tengo una respuesta de Stalin. ¿La puedo leer, Sergio? ¿Te parece? Ah, sí, buenísimo, sí, sí. No, pero está siempre hablando yo. Vamos a dejar que don Rudolf diga algo. Que nos diga algo, Rudolf. Es una conferencia sobre el trasfondo espiritual de Leonardo da Vinci, que me vino genial para esta ocasión. Y dice, consideremos ahora a Leonardo. Aparece en su época, es el Renacimiento, con un alma que en una existencia anterior había pertenecido a aquellos iniciados que se habían elevado a la vieja usanza hasta los secretos de la concepción del mundo. Esta experiencia no pudo continuar en la época en que nació, el siglo XV, porque en encarnaciones anteriores, en la medida en que estas primeras vidas terrestres lo hicieron posible, uno puede haber experimentado los misterios cósmicos de una manera grande y poderosa. Pero cómo se pueden introducir en la conciencia de uno en una nueva vida depende del cuerpo físico externo. Un cuerpo del siglo XV no podía expresar el pensamiento interno, el sentimiento interno y el poder interno de ejecución que Leonardo había incorporado a sí mismo en etapas anteriores de su existencia. Lo que trajo de vidas anteriores obró solo como una fuerza, pero estaba condenado a estar confinado en un cuerpo que vivía en la época inmediatamente anterior al surgimiento de las ciencias naturales. Y ahí pueden ver la importancia de tener muy en claro lo que es una época y la formación de un cuerpo en una época determinada. No, espero haber respondido lo más claramente posible. Son muchos Los aspectos, ¿no?, que elementos se los que hay derivan. que considerar, sobre todo cuando uno dice, si estoy predeterminada a pensar, pero es una predeterminación que uno mismo genera. La cuestión es si durante esta encarnación, en plena libertad, sopeso libremente, ¿cómo quiero pensar? ¿Estoy siendo inducido, impulsado, empujado, forzado? ¿Por quién? Generalmente por nosotros mismos. ¿Cómo reconozco que viene de otra encarnación? Porque no preciso que nadie me lo inculque. Es como el talento. Viene conmigo.
No hay una vacuna Pfizer que nos puedan poner que nos haga más talentosos. Todavía no. La vacuna del talento no se ha inventado, parece. Todavía no, porque no saben cómo se produce el talento. No saben, Claro. lo explican, ahí está, desde la genética. Ah, pero lo están estudiando seguramente, ¿eh? Seguramente. Sí, pueden Seguramente. seguir que les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien. Mismo si yo predetermino o estoy convocado a llevar un tipo de pensar debido a mi karma, también tengo la libertad, en el momento que yo lo elija, de sopesar. Si hay algo que esta época materialista nos ofrece en grandes cantidades, es esa libertad. Depende de las fuerzas también que tenga yo. Porque también hay una voluntad en la cabeza, que es la voluntad para pensar. Todo buen antropósofo sabe que dividimos la cabeza en tres niveles, digamos. Cabeza en sí, que es la parte redondita, la coronilla. Rítmico, sistema rítmico de la cabeza, que involucra la nariz, la respiración. Metabólico de la cabeza, que son nuestras mandíbulas. Maxilares, es la metamorfosis de piernas y brazos de otra vida. Uh-huh. La boca es lo que más puedo mover. Hay quienes pueden mover las orejas. Yo podía hacerlo, pero yo no puedo más. Me estoy poniendo viejo, no puedo mover las orejas. Pero me llegaba el metabólico hasta las orejas. Qué bueno. Nada. No puedo más que quedarme en cosas generales, insisto. Claro, Si no claro. empiezo a Sí, entrar sí. en detalles, bueno, no, vamos hasta Adán y Eva. Aquí, Seguimos. a ver, Aileen había levantado la mano antes, Aileen, y en realidad está preguntando, otra vez con el tema de los 10 ciclos lunares, ¿no? Y referente al caso de los prematuros, si en ese caso los 10 ciclos lunares se toman abreviados o se toman menos que 10 ciclos lunares. No. 10 ciclos son 10 ciclos a ultranza porque sintetizan el promedio de vida humana, que son 70, 72 años. Eso es lo que nos ofrece la Luna, una biografía promedio, un tiempo biográfico promedio. Si por karma desencarnamos antes o incluso vivimos más tiempo, no tiene nada que ver. En el caso de una gestación que termina en un nacimiento prematuro, voy a volver a insistir con el tema de que en otra época, volvemos al tema de la época, los niños prematuros morían. Así de simple. Uh-huh. Y muchas veces condicionaban la salud materna. Recién en estas épocas ya más contemporáneas, es decir, sumamente nuevo, para nosotros no porque nos parece habitual. Pero nuestros abuelos no conocieron las incubadoras. Evidentemente. Nacían generalmente en la propia casa con la ayuda de una partera o de alguna de las hermanas, tías que sabía algo. Bueno, vamos a reactivar a partir de ahora, el que quiere, ordenadamente, por supuesto, activa su micrófono y puede hacer directa la pregunta, como para abreviar un poquito el tiempo final de Eso va a estos costar últimos más, eso va a costar minutos. más caro. Sí. Últimos minutos. A ver, Verónica, te estoy viendo, sí. Yo estoy interesada en que podamos aprender esto, porque es maravilloso. Realmente a mí me gustaría aprender. ¿Vos habías pedido el grupo de lectura? Sí, porque a mí me gustaría ser una de las antropósofas femeninas, como en su momento fue Hipatia. Así que bueno, si se arma te el comento, grupo... Verónica, no estoy admitiendo gente nueva en mi equipo porque ya llevamos 3 años y medio de trabajo juntos y, digamos, sin falsa humildad,
está lo suficientemente avanzado como para yo no tener que estar explicando las bases. No tiene mucho sentido que participe. Segundo, no tengo planificado crear nuevos grupos de estudio por el momento, ¿sí? Por cuestiones personales. Insisto que lo mejor que puede hacer cada uno es dedicarse con el mayor entusiasmo y seriedad a la antroposofía, porque hay más que suficiente. Estoy estudiando la terapia en biografía humana en la escuela de Leusis, estudio antroposofía de los 20 años, tengo 50, y también estudié astrología y ahora quiero estudiar esto porque me di cuenta de todo lo que vos contaste, que hay algo que va más allá de sí, todo. Va para atrás. Y que no sirve todo. Te lleva para atrás para después volver hacia adelante. Porque yo te escuché y te entendí perfecto. Pero bueno, me satisface mucho. Hermoso. Bueno, ojalá que te cambie la perspectiva y sea sí, distinto. Vamos a ver lo que tengo en el chip, cómo se va manifestando, y en base a eso voy a poder decidir. Demasiadas cosas en mi propia biografía como para hacerme cargo de una instrucción. Entiendo, bueno, trato de insistir porque a veces todo esto que vos explicás, yo a veces me siento viviendo en un cuerpo, o sea, que no va con el conocimiento, o sea, me cuesta. Es como que en mi cabeza es una cosa y mi cuerpo otra. Ahí ya entramos en algo personal tuyo. Insisto, no quiero, porque tendría que explicar tantas cosas según mi perspectiva. Lo que explicaste ya entendimos, pero bueno, la verdad que yo, por lo menos en lo personal, me quedé con ganas de estudiar, de hacer una carta, porque yo creo que esto es un servicio muy grande al otro. Puede serlo. Es la intención también original, ¿no? Depende de quién lo haga. Insisto, no hay aspectos malos o buenos, hay gente con tendencias a hacer el bien y gente con tendencias a hacer el mal. Bueno, nada más, yo estoy interesada en aprender. Gracias por participar. Me alegro que estés satisfecha y que, bueno. Siempre el punto de diagnóstico, digo, está pasando por este cálculo, yo no sé si decirlo aproximado, quizás me equivoque, aproximado del momento de la gestación, perdón, de la concepción, ¿verdad? Sí. O sea, la astrosofía va como hacia atrás, encuentra eso y de ahí se impulsa hacia adelante y diagnostica. No hay otras cuestiones, como en la astrología, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la revolución solar? ¿Qué pasa con, a ver, la relación de aspectos de hoy referente a mi natal? Eso... Te interrumpo para hacerlo más breve. Sí. Lo mencioné, no es que negamos lo externo, no es que negamos lo externo. La cuestión es con qué yo comparo. Es lo que en astrología se conoce como sinastría, comparar los momentos. En general, toda la sinastría astrológica está comparada con el momento natal. Lo que deberíamos hacer, de hecho lo hacemos con mi equipo, es comparar momentos, el de hoy, por ejemplo, con el correspondiente al prenatal. Si una persona tiene 50 años, eso que está aconteciendo en este momento de hoy, a sus 50 años, se contrapone con el correspondiente momento a los 50 años durante las lunaciones. Y ahí sí puedo extraer ese momento y compararlo. ¿Y ese momento de la concepción es aproximado o se supone que es exacto para la astrosofía? No, hay un margen, porque ahí está el tema. No sé si para felicidad o para amargura de muchos, pero como necesitamos decidir si vamos a encarnar en un cuerpo masculino y en uno femenino, la fecundación del óvulo, a veces el momento en que ocurre no es justo el que la fase de la luna me va a estar proporcionando ese cuerpo que quiero, preciso, deseo, lo que fuere. Así que tengo que esperar.
hay unos 14 días de margen. Sin embargo, para mí, y ahora sí en lo personal, el momento de la fecundación del óvulo, que no puede ocurrir mucho antes de los 273 días. O sea, no se puede extender mucho más, sino el embarazo de la mujer sería eterno. Y peligraría la salud también. Hago paréntesis. La ciencia moderna calcula unas 40 semanas de gestación, a partir de la última menstruación que la madre recuerda. Lo que sucede es que si tomásemos los 280 días que representan esas 40 semanas, no nos queda margen. Los 273 días, que en realidad son los 27,3 del ciclo sideral lunar, es complicado, ¿vieron? Por eso no quería entrar en detalle, porque uno empieza con esas cuentitas y esos nombres. Multiplicado por 10, 273 días son los que tomamos como base de la fecundación del óvulo materno, ¿ok? Lo que sería la conjunción entre planetas. Podemos tener una diferencia, ¿sí?, de hasta 14 días, en donde las condiciones lunares también son propicias para el armado del cuerpo, ¿sí? Era eso acá, lo que me estaba más o menos así. Acá Pony está preguntando si existe algún lugar en Argentina donde se pudiera hacer un estudio, digamos, como prenatal, ¿no? O sea, poder llegar a tener, me imagino, una especie de carta astrosófica, además de la carta astrológica. Me imagino que eso lo están haciendo ustedes también, no sé. Nada más que nosotros. Nada más que ustedes, por supuesto. Mi colega en los Estados Unidos no se dedica a trazar prenatales, hace tiempo ya. Ajá. Porque está más dedicado al aspecto cristológico de la astrosofía. Sergio, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, Liliana, sí. Es una repregunta. Bueno, gracias, un placer escucharte, Diego. Gracias, Liliana. Más allá que está claro que bueno, que en este momento no se estaría, creo que entendí bien, no se estaría enseñando o no habría un lugar donde se enseña astrosofía. Mi repregunta es, porque fui la Liliana que preguntó si se podía ir directamente a la astrosofía antes de la astrología, y vos hablaste que primero hay que ir a la antroposofía. Bueno, sí. Más vale que toda la vida voy a seguir aprendiendo y estudiando, pero bueno, considero que tengo una base de antroposofía como para pensar, y bueno, y la astrología siempre me gustó mucho. Entonces pensaba, pero entonces estoy en antroposofía, estudiando, haciendo, trabajando, etcétera. Seguiré toda la vida aprendiendo. Entonces, me acerco, si quisiera empezar un caminito de estos, teniendo esta base antroposófica, ¿me tendría que acercar igualmente primero a la astrología o podría acercarme directo a se me fue. No, astrosofía. Sí, es trabalengua porque son todas parecidas, ¿viste? Entonces como las consonantes quedan ahí colgadas. Si vos te sentís segura en tu manejo antroposófico, te podés dirigir a aquel material que está traducido de la obra de Suger. ¿Sí? Lo encuentran en el blog que se llama La Cocinera de Matrix. ¿Sí? Ahí van a tener los diferentes autores, hacen clic en Billy Suger, y recomiendo que comiencen por el libro más esencial y básico, que se llama Isis Sofía 1. No empiecen por lo más complicado tampoco. De todas maneras, más allá de los libros, está bueno en algún momento poder acercarse a, digamos, siempre es bueno, más allá de leer, tener Seguro, alguien... El tema es que vas a precisar un individuo que lo haga. Que no estaría viendo. Pues, es porque si falta ese individuo, es como que vas a seguir más o menos el mismo horizonte.
¿no? Ok. Por el momento, insisto, no estoy agregando gente porque la experiencia me permite decirlo, no van a entender nada. No, aparte de yo querer estar sería desde un básico total. No estoy empujando hacia ese lado, ¿eh? Por ejemplo, en estos momentos estamos, dos temas estamos desarrollando a la par. Una son las relaciones cosmológicas con respecto a los 7 signos o milagros del Cristo en base a los 4 evangelios. Es decir, si no los conocés los 4 evangelios, muerta. Segundo, desde dónde mirarlo cosmológicamente, tenés que tener leído algo de Sújar sí o sí. El otro tema es el desarrollo y la creación de una personalidad en base a Venus, a diferencia de la individualidad. Y para eso hay que manejar muchos elementos. Digamos, los que forman parte de mi equipo me van siguiendo. Muy bien. De hecho, quiero aclarar que el gráfico prenatal completo lo hizo alguien que forma parte de mi equipo, Gladys Jaunedo, quizás la conozcan. Y Gladys es una excelente, no solo alumna, sino compañera de trabajo. Y Gladys hace 3 años y medio que está conmigo. Para que se den una idea del tiempo que precisan una vez que se introducen a la astrosofía. Insisto, no es que con un workshop de 15 días, listo, te hago el prenatal, te leo el destino, te leo... No lees nada. Por ahí te sale bien el dibujo, pero de ahí a hacer una interpretación hace falta que agregues mucho material, ¿sí? Gracias. Pero bueno, mantener el entusiasmo y si te sentís segura, si sabés que pisas fuerte en la antroposofía, podés ir a la literatura de Sújar que está traducida y darle una mirada. Gracias, voy a ver cómo piso. Gracias. Bueno, ¿alguien más o ya el conversatorio excedió su tiempo de vida, su biografía? Lo que no dijo es a dónde te puedes hacer la carta astrosófica. A ver, si no soy yo, alguno de los de mi equipo, y como te digo, mi colega que está en Nueva York no se dedica. Bueno, pero ¿nos dejarás con Sergio a alguien que el que se la quiera hacer lo puede hacer? El tema es que yo no tomo pedidos personales. No tomo. Ni pagos, ni gratuitos, ni... Salvo que sea una cosa muy de excepción, no hago. No hago trabajos personales. Y entonces nadie se puede Y hacer mi trabajo consiste en seguir investigando y descubriendo para ampliar la astrosofía. No me dedico a aconsejamiento, nada de eso. No está en mi talento tampoco. Bueno, si aparece alguien, entonces sería bueno saber. Si aparece alguien, supongo que te enterarás también por los grupos y demás, demás movidas así en donde la gente siempre está ofreciendo cosas, cursos. No, yo no me dedico a leerle el destino. No es que no lo haya, lo he tenido que hacer porque, bueno, amigos, familiares, conocidos. No lo hago profesionalmente. Sergio, ¿dónde te fuiste? Acá estoy. Tiene una Bueno. trascendencia impresionante leerle el No me destino digas. a alguien, ¿no? Es una cosa, qué sé yo. Y Yo me imagino que hasta uno puede llegar a sentir cierta responsabilidad, me permito decir, comillas, kármica, por decirle algo tan gigante a alguien, ¿no? Es como revelar el registro akáshico, quizás, no yo le sé. quitaría el adverbio cierta responsabilidad y diría No, total, total responsabilidad. claro, claro. Te involucras, no 100%, 200%.
Claro. 200%. Ya mismo la enseñanza me liga kármicamente. Ya. Ya. Sí. Así que nada. Bueno, si no tenemos más preguntas. Por de pronto, nuevamente, muchas gracias. Gracias por este encuentro que hemos planificado seguramente desde antes de nacer, para este mismo momento ahora. Puede ser, y ahora. puede ser. Así es que, bueno, encantados con tu presencia y con tu charla. Y bueno, quizás mucho más adelante o cuando sea te volveremos a convocar. Perfecto, ya nos estaremos poniendo en comunicando. comunicación. Muchísimas gracias, Diego. Que sea en esta era, no vas a esperar hasta Sí, esta sí, cultura. no, va a ser en esta era, seguramente sí. Sí. Que no es Acuario, que es No, Piscis. sigue siendo Piscis, sigue siendo Piscis. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, por la invitación y buen karma para todos. Muchas gracias a todos. Gracias.